Análisis con aire fresco. Primera Pauta. 7:37 y ya estamos de regreso aquí en Primera Pauta para la entrevista del día con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a quien tenemos aquí en el estudio, porque hay varios temas de actualidad que abordar con él, algunos que están en plena presentación y ya se los vamos a preguntar. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días, Claudia, Gerardo, y a todos los auditores y auditoras de la radio. Muy buenos días, ministro. Muchas gracias por estar aquí. A ver, en otras ocasiones cuando hablamos de sistemas carcelarios, cuando hablamos también, ¿no es cierto?, de la importancia de ir haciendo cambios como societales para evitar estas trayectorias delictivas, para poder salvar, recoger, contener, que es lo que un Estado tiene que hacer con sus jóvenes. Siempre seguimos mirando, ¿no es cierto?, este mundo de lo que significó el Sename con mucha inquietud y quizás con mucha frustración, porque han pasado muchos gobiernos y da la sensación de que nunca se logra finalmente ajustar o darle un cauce significativo. Y ayer presentaban ustedes la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, que aquí tenemos el documento, y esto tiene que ver con eso, con el Sename. ¿Esto cambia, realmente redibuja la reinserción juvenil? Sí. ¿Y de qué manera? Porque ya como que a uno le cuesta creer. Sí, el día de ayer presentamos lo que es la primera Política Nacional de Reinserción Social Juvenil con su plan de acción. Bueno, aquí yo les traje ambos documentos, sí. Tanto la política como el plan de acción. Y dos cosas que son muy significativas. Esta es la primera vez que nuestro Estado tiene una Política Nacional de Reinserción Social Juvenil. La primera vez. Nunca antes habíamos tenido una política nacional y menos un plan de acción con 129 medidas que se comprometen distintos sectores de distintos ministerios, subsecretarías, servicios, para quebrar las trayectorias delictivas de los jóvenes que infringieron la ley. ¿Y por qué digo en la primera? Porque esto se hace en el marco de una reforma integral al sistema de responsabilidad penal adolescente que se aprobó en el año 2023. ¿Ya? El 13 de enero del 2023 comienza a regir esta reforma. Y es una reforma que se había presentado en el gobierno de la expresidenta Bachelet, en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. El gobierno del presidente Piñera tomó la posta, hizo suya esta reforma, siguió tramitándola, y nosotros cuando asumimos como gobierno el 22 terminamos de tramitar la reforma, de aprobar la ley, de publicarla y empezamos a implementar esta ley. Ya, pero en el diagnóstico, ministro, este programa, esta propuesta de reinserción social juvenil, tiene ¿cómo conecta con el tema? Porque acá veo, dice, como pilar para la seguridad pública. ¿Cómo conecta con eso? En un diagnóstico de que finalmente el recorrido de muchos jóvenes que estaban, ¿no es cierto?, en manos del Sename, siendo cuidados por organizaciones del Estado, eso no estaba funcionando y se estaba generando trayectorias delictuales. Claro, lo que ocurre es que, ¿por qué estaba haciendo este tránsito? Sí. Tratando de dar cuenta de cómo surge esta política, porque la ley 21.527 mandata a que exista la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta es una obligación legal, y además es primera vez que tenemos esta obligación legal. Y mandata que exista una política con un plan de acción a 5 años. Es decir, que sea una política de Estado, que sea una política que la implementan distintos gobiernos, ¿ya? No una política de un gobierno, sino que una política de Estado. Y por eso también es tan importante que esta es una ley que se aprobó y la tramitaron distintos gobiernos de distintos signos y la aprobaron distintos congresos con distintas composiciones también. Y esta política tiene como eje central buscar que los jóvenes que han infringido la ley puedan quebrar sus trayectorias delictivas y reinsertarse en la sociedad. Entonces, en la política están el principal objetivo, los objetivos estratégicos que tiene, los pilares, los principios, y todo esto informa el plan de acción. Entonces, el plan de acción tiene medidas concretas de cómo se van cumpliendo esos objetivos. Tiene también obligaciones para los servicios públicos. Esta política genera y la ley establece que todos los ministerios que forman parte del Consejo de Reinserción Social Juvenil, como también aquellos que forman parte de la Comisión Coordinadora, incluso esto lo presentamos ayer en el municipio de Pudahuel, porque los municipios también tienen un rol en el marco de la ley de reforma a la responsabilidad penal adolescente. Entonces, todo este intersector se compromete con acciones concretas que van desde, por ejemplo, el SENDA, aumentar la cobertura en los programas de tratamiento de alcohol y droga a los jóvenes que infringieron la ley. Porque, ya más sistémico. Claro, es mucho más sistémico. Entonces, esta es realmente una muy buena noticia para nuestro país. Porque esto es un plazo, usted dice un plan, ¿no? A 5 años se va a ir implementando, pero ¿cuándo esos jóvenes que fueron detenidos cometiendo delitos grave, perteneciendo a banda,
van a empezar a pasar por este sistema, es decir, va a ser multisectorial, cómo los van a abordar para sus adicciones, para saber cómo se reintegran en la sociedad, para cambiar sus valores probablemente que están trastocados desde un inicio, de la cuna, que se sientan parte, se sientan valorados, y lograr eso, porque evidentemente para ellos es más fácil ir a lo fácil, ¿no? Seguir haciendo lo que están haciendo, es dinero fácil, el lujo llega de inmediato, o sea, hay que hacer un cambio importante. ¿Ya se va a poder empezar a hacer con esos jóvenes o va a tomar un tiempo? Ya se está haciendo. Este servicio está vigente en 13 de las 16 regiones de nuestro país. Se ha ido implementando gradualmente. En el año 2024 se implementó en la macrozona norte, 2025 en la macrozona sur, y el próximo año, el 13 de enero del 2026, termina su implementación en la macrozona centro, la región de Valparaíso, O'Higgins y la región metropolitana. Y, por ejemplo, ayer teníamos el testimonio de un joven, Yerko, que forma parte de los programas de reinserción, que tuvo primero una nivelación educacional, segundo, porque esto también implica el trabajo con la sociedad civil. Y además, el nuevo servicio tiene algo que no hacía el Sename, que permite trabajar después de que egresen del sistema. El Sename egresaban los jóvenes y no seguían trabajando con ellos. O sea, a la calle, ¿no? Claro, y ese era uno de los principales problemas para el seguimiento. Y eso ahora va a cambiar. Y claro, y por ejemplo, Yerko ayer nos contaba su experiencia de reinserción, en el cual él ingresó al sistema, tuvo nivelación educacional, tuvo distintos tratamientos para resolver sus problemas que lo llevaron a delinquir, pero además aprendió un oficio, estudió contabilidad y hoy día trabaja en una de las empresas que es parte del sistema de reinserción, que es Komatsu Kamiz. Y yo la nombro porque Komatsu Kamiz lleva una década trabajando en reinserción social y es líder en los procesos de reinserción. Ahora, ministro... Entonces trabaja en una empresa transnacional. Claro. O sea, estamos hablando de... Sí, él hace un giro, quiebra una trayectoria y eso... Cambia su vida, la de su familia, la de su comunidad. Y la de la sociedad. Y la del país. Sociedad. Pero también sabemos, y usted lo sabe, y lo hemos conversado, y también con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, muchas veces, que Chile y la región están viviendo una situación muy compleja respecto a nuestros jóvenes, porque el crimen organizado funciona, se nutre, se alimenta de los jóvenes, de los llamados soldados. Yo sabía que me iba a hacer esa pregunta, así que por eso le traje la política nacional. Pero es que lo que pasa es que yo digo, ¿cómo usted va a competir con estructuras criminales que le entregan a esos jóvenes que están dispuestos a morir a los 24 años pero tener una mejor calidad de vida que tener que levantarse a las 6 de la mañana, trabajar para ganar el mínimo? Yo digo, lo planteo porque es un tema esencial en cualquier política pública de América Latina, no de Chile. Que este es el gran problema que tenemos. El propio ministro Luis Cordero lo hemos conversado, Gerardo, que ese es un gran problema que está viviendo hoy día las democracias y los gobiernos en las sociedades, más bien en la región. Sí, bueno, primero que todo, la forma de hacerlo es con una política integral. Que permita que los jóvenes tengan un trabajo en todos los factores que los llevaron a delinquir. Muchas veces incluso ingresan a estas bandas por una cuestión de pertenencia, ¿ya? Y por eso es tan importante. Pero aquí yo le traía que precisamente en la política hay un estudio que da cuenta de los procesos de reinserción, ¿ya? Entonces usted puede ver acá, en la página 39, cómo el trabajo que se ha venido haciendo ha permitido que desde el año 2009 teníamos que de los jóvenes que egresaban del sistema, el 52,1 volvía a reincidir. La mitad volvía a hacer lo mismo. Y en el último estudio de reinserción hemos logrado reducir a la mitad. El 25% de los jóvenes reinciden. Esto hay que mejorarlo, hay que estudiarlo a más tiempo, porque esto es un estudio de reinserción a 2 años. Hay una distancia entre reinserción y reincidencia, que es lo que hace este estudio. Pero hemos logrado con las políticas que se han ido implementando... De distintos gobiernos, distintos gobiernos. Por eso yo decía, este es un trabajo... Sí. Es una política de Estado y esto se está consolidando. Pero eso es muy importante. Y lo otro es que aquí también usted tiene, bueno, ahí está como el estudio de reincidencia con mucho más detalle, pero usted también tiene el número de ingresos, ¿ya? Y en el número de ingresos también podemos ver que han disminuido los ingresos con los años, es decir, de jóvenes que han infringido la ley penal. Porque pero teníamos la sensación de que había más jóvenes cometiendo delitos. Claro. ¿No es así? No es así. Hay menos jóvenes que cuando comenzó la reforma al sistema de responsabilidad penal adolescente. Aquí están todos los datos. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en el año 2016 ingresaban 39.731 jóvenes, o mejor dicho, denuncias en contra de jóvenes que cometieron delitos. 32.000. ¿Ya? Entonces... ¿en qué sí hemos tenido un cambio? En que tenemos más denuncias de algunos delitos violentos, de algunos, no de todos, y es marginal. Pero eso sí, veníamos
generando un cambio en la tendencia. Yo digo esto porque hay una sensación de la que hay que hacerse cargo. Pero la evidencia que tenemos es que la forma en que estamos abordando esto como política de Estado es una forma sustentable en el tiempo que ha ido dando resultados. Hay que ir evaluando. Qué bueno que sea de Estado, ¿eh? Que eso me parece fantástico. Son las 7:47, escucha al ministro de Justicia Jaime Gajardo conversando aquí en Primera Pauta. Vamos a otras materias, como por ejemplo Colonia Dignidad. Se determinó por el presidente Boric que se iban a hacer una requisa, una parte de Colonia Dignidad, porque allí se va a utilizar como sitio de memoria, 117 hectáreas. Primero no me queda claro si es que es toda Colonia Dignidad o es una parte de Colonia Dignidad, esto por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron allí, pero se quejaban esta comunidad en las últimas horas que como no le han informado, no lo han hecho parte del proceso y ahora por la fuerza, entiendo, van a hacer la medición del lugar, la visita en terreno para poder hacer esta requisa posterior. Sí, solo quisiera tomar un pequeño momento para decir que las 129 medidas del plan de acción se tienen que ir evaluando semestralmente. Entonces Gerardo, que tiene ahí el plan de acción, puede ver cada una de las medidas cómo se tiene que ir evaluando. Control sobre ellas. Exacto. Ya, perfecto. Eso es y muy genera responsabilidad de las autoridades que se comprometieron a esas medidas. Si no lo hacen, también. Perfecto. Importante. Colonia Dignidad. Bueno, el proceso de expropiación de Colonia Dignidad, como ustedes saben, lo señaló el presidente de la República en su cuenta pública del año pasado. Nosotros hemos ido dando cumplimiento a aquello, se ha ido trabajando para determinar los polígonos que se van a expropiar. No es toda la Colonia Dignidad, es parte de la Colonia Dignidad. O sea, puede seguir parte de la comunidad en menos terreno. En otro lugar. Son los lugares que se determinaron en su momento que eran monumento nacional. ¿Ya? Ese es, y ni siquiera es toda la parte del monumento nacional, porque cuando se hizo la declaración de monumento nacional en el 2015 se extendió a lugares que después se fue determinando que no tenían tanta relevancia para transformarse en un sitio de memoria, entonces se acotó. Son 116 hectáreas y de estas 116 hectáreas se dividen en 91 polígonos de expropiación. Esto se publicó en su momento, el decreto que programa la expropiación se publicó. Nosotros la dimos a conocer con el ministro de Vivienda y el ministro de Bienes Nacionales. Siguiendo con el proceso de expropiación, se contrataron los tasadores, que son los que van a determinar cuánto cuesta esto, y los tasadores van primero siempre de forma amigable a realizar la tasación, pero tal como lo establece la ley, si es que las personas se niegan a... ¿Se negaron? Ya. Tal como lo establece la ley, si las personas se niegan, se puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. Esto es parte de lo que establece la ley en materia de expropiación. Nosotros no hemos hecho, por así decirlo, nada distinto a lo que establece cada uno de los pasos de la ley. Y claro, y efectivamente ellos han tenido reuniones con la Subsecretaría de Derechos Humanos, han sido recibidos, de hecho, por los equipos de la subsecretaría, por la subsecretaria. Además, se ha dado a conocer públicamente, nosotros hemos dado a conocer polígonos de expropiación públicamente, etcétera, y se han tenido las conversaciones usuales que se tienen en este tipo de situaciones. Claro, nadie está muy conforme cuando le van a expropiar un inmueble, ¿ya? Y lo que nosotros hemos planteado es que esto es para concretar un monumento nacional, que ese monumento nacional se transforme en un sitio de memoria y reflexión, tal y como han sido sitios de memoria tan importantes en el mundo como Auschwitz, por ejemplo, para que se dé cuenta de los horrores que ocurrieron ahí y la gente pueda ingresar libremente. Ministro. Y sea un bien nacional de todos nosotros que permita que ahí exista un sitio de memoria para que nunca más ocurra los horrores que pasaron en ese lugar. Y que ahí sí que pasaron. Terrible. Jaime Gajardo, ministro de Justicia. Lo voy a cambiar brevemente de tema porque el tiempo vuela. Esta semana lo vimos también en un conversatorio con el jefe de seguridad de El Salvador. Se habló de cárceles. Quiero volver a cárceles, quiero volver a gendarmería. Esta semana vimos la fuga de un hombre de 46 años imputado por el delito de robo con intimidación y veía en el día de ayer que Gendarmería suspendió a 6 funcionarios luego de la fuga de este reo desde Colina 2, que se están tramitando sus retiros, entre ellos el jefe del recinto. Entonces uno vuelve a poner nuevamente la lupa sobre Gendarmería, porque todo esto es lo que hablamos de cómo mejoramos sistemas carcelarios, de cómo finalmente se combate el crimen organizado, tiene un resorte clave en Gendarmería. Entonces, esta es una noticia que preocupa. O sea, no solamente que el tema de la droga, no solamente la conexión que puede haber, sino que podrían incluso... O sea, ¿a qué responde esta expulsión
Sí. estas personas? Bueno, primero que todo, efectivamente, esa fuga no debió haber ocurrido. Esa fuga nosotros hemos señalado, fallaron distintos tipos de protocolos. En particular, una persona que tuvo mucho tiempo sin que, a pesar de que las cámaras daban cuenta de que estaba merodeando, logró saltar todos los controles de seguridad. Entonces fallaron control y por lo mismo el director nacional de Gendarmería está haciendo valer las responsabilidades que corresponden por los controles que fallaron. Lo segundo es que la persona fue recapturada el día de ayer. Sí, eso es cierto. Esa es una buena noticia. O sea, se fugó el domingo y fue recapturada rápidamente con el trabajo coordinado, porque ese mismo domingo cuando se fuga, inmediatamente se establece el protocolo de fuga que tenemos con el Ministerio de Seguridad y Carabineros. Se dispuso un amplio operativo y se logró la recaptura el día de ayer. El subsecretario de Justicia, que el mismo domingo... Pero esto llama a fortalecer los sistemas, el sistema de control, por ejemplo, de centros como Colina 2. En Colina 2 es que ese es el punto, porque en Colina 2 estaba todos los controles, tanto las cámaras, las cámaras de televisión, sí. Claro, las cámaras de seguridad, el sensor de movimiento, todo estaba funcionando. ¿Ya? Entonces ahí lo que falló fue el control de los funcionarios de Gendarmería, y por eso Gendarmería dispuso las medidas que dispuso, ¿ya? Ahora bien, nosotros, por cierto, siempre tenemos, lamentablemente, este tipo de incidencias, o tenemos este tipo de incidencias recurrentemente, son recurrentes en los sistemas penitenciarios. El punto es que cómo uno genera la seguridad para que esto ocurra lo menos posible, ¿ya? Entonces, nosotros acá tenemos el gráfico de cómo durante nuestro gobierno, gracias a las inversiones que se han realizado, se han ajustado los protocolos, hemos podido también... crear un departamento de seguridad especial, estamos trabajando fuertemente en la formación, capacitación de los alcaides, etcétera, etcétera. A pesar de que tenemos un 40% más de población privada de libertad, tenemos menos fugas que las que había en gobiernos anteriores. Descríbalo porque estamos en radio, ¿no? Descríbalo. Claro, es verdad, Pero como ahí yo la veo en la pantalla. Pero muchos están 2019 en el hubo auto. 15 fugas. ¿Ya? Y este año llevamos 7. Y tenemos un 40% más de población privada de libertad. ¿Qué es lo que le quiero decir? Bueno, y de estos 7 hemos recapturado la mayoría. Perfecto. Se ha sido más eficiente en eso, dice usted. Se ha mejorado. Pero, evidentemente, o sea, es menos, menos del doble, ¿ya? Sí, claro. Y tenemos un 40% más de población privada de libertad y con fenómenos de crimen organizado en su interior. O sea, esto no es... Se ha sido más eficiente en ese punto, sí queda claro. Y solo para dar un ejemplo. Cuando nosotros subimos como gobierno, no existían vehículos blindados para hacer traslados de personas de alto riesgo. No existían. Bueno, cambiaron los tiempos y hay que... Hoy día tenemos una flota de vehículos blindados. A mí me quedó la inversión en tecnovigilancia ha sido sostenidamente mejor. Él me quedó dando vuelta lo de Santiago 1, la tablita con carne, el whisky y las bebidas. ¿Qué pasó ahí? Estaba buena, se veía buena esa tablita. De verdad, era vergonzoso que hayan ingresado esa cantidad de carne, de whisky, bebida. Eso entró por la puerta. Eso no entró... Ahí también fallaron los protocolos. Ese no fue un pelotazo. Entonces, ¿quién va a pagar por eso? ¿Hay responsables ya? ¿Hay personas que van a ser suspendidas, que están fuera? ¿Qué pasó? El director nacional de Gendarmería, él tiene un mandato. O sea, tolerancia cero con este tipo de acciones. Ya, pero ¿hay responsables Hay identificados responsables, así como se hizo responsable a los 6 funcionarios en el caso de Colina 2, también hay responsables en Santiago 1, y además nosotros adoptamos una medida. Nosotros estamos realizando en conjunto con el Ministerio Público investigaciones penales dentro de los establecimientos. O sea, lo que ocurrió en Tarapacá... Es que usted siempre dice, nosotros tenemos el control del penal, y yo ahí como que la puse en duda, de verdad. Es que, mire... Podemos ir a los eventos críticos. Es que distintos eventos críticos. No vamos a alcanzar. El ministro nos va a tener que disculpar que son las 7:56. Pero hay personas sumariadas. Entonces, hay personas sumariadas, pero además hay un trabajo intenso con el Ministerio Público para eliminar la corrupción de Gendarmería. 7:56 de la mañana. Le agradecemos muchísimo al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, esta conversación temprana, cerrando la semana aquí en Primera Pauta. Que tengan un buen día y gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amable, ministro.